En este episodio de Tecnología Informal volvemos a la seguidilla de los personales, de contar mi historia personal, que es importante para mí o se volvió importante en este podcast. Bueno, expresar mi historia, dejarle un registro a mi familia, dejarle un registro a mi hija, dejar un registro de las cosas que me fueron pasando, que son preguntas que me he hecho de mis propios padres, por ejemplo, que no tengo el mismo medio de comunicación. Y bueno, vamos a hablar de mis 20s, o sea, lo que yo diría que es la Belle Époque, ¿no? Son los 20s donde uno es joven, es ambicioso, tiene aventuras, le pasan cosas, toma decisiones, hay virus. Por ahí lo más importante de mis 20s es que conocí a mi mujer, ¿no? Conocí a Vicky. Porque yo, cuando estaba haciendo KGS, había salido de una relación de 4 años y estaba soltero, ¿no? Empecé, bueno, un tiempo de descanso, de recuperación de toda esa relación, pero bueno, después empecé a salir otra vez, a conocer gente, ¿no? Y bueno, en esa época, yo les digo, ¿no? Estamos hablando del 2009 más o menos, 2010, 2011, particularmente 2011, donde, bueno, no existía Tinder, ¿eh? Tinder no existía, o al menos no estaba en Argentina. Y me acuerdo que en esa época estaba Badoo, pero ese se murió rápido, eran todos bots, era un espanto. Y entonces todavía había que conocer a las mujeres de la manera tradicional. Tenías que ir a hablarles, a veces a desconocidas, en lugares públicos. Una locura lo que hacíamos. Y bueno, trabajabas mucho por referido, ¿no? Hablabas con amigos, veías cómo te metías en un evento, ibas a una fiesta, ibas a un lugar y tratabas de, bueno, hablar con alguien, ver si pegabas ondas, ¿no? Pero bueno, había que ponerse pilas, especialmente como varón, era un bear market, ¿no? Tenés que ir y cazar, si no, no comés. O sea, si no salís de tu casa a hacer cosas, no comés. Y en un momento me juntaba con un amigo de la secundaria, un amigo muy cercano, un mejor amigo, que él también estaba saliendo de una relación muy larga, entonces, bueno, empatizábamos por ahí, por ese periodo digamos, de dolo personal, y estamos caminando por Belgrano, y en un momento me dice, mira, ahora que pasamos para acá, hay un local de ropa ahí donde trabaja una amiga, le voy a ir a saludar, y bueno, después seguimos de largo, ¿no? Me acuerdo que él entra al local, y me dice, no, espera acá afuera, ¿no? Y me deja esperando ahí en Cabildo, y entra. Bueno, sale una chica y se pone a hablar un rato, qué sé yo. Y yo le digo, ¿esa quién es? No, es una amiga de hace mucho tiempo, me dice. Pero en realidad hoy a la noche la veo, hay una fiesta, hay una reunión y bueno, de paso que pasé, la saludé. Le digo, bueno, ¿me puedo colar? ¿Puedo ir a esa reunión? Y me dice, no. Claro, él estaba diciendo, che, yo tengo una fiesta, este es el lugar donde picoteo yo, no voy a dejar que entre cualquier otro acá, ¿no? Así que bueno, ahí Germán me hizo un cockblock total, me dijo, acá vos no entrás, quédate afuera, ¿no? Y además me dijo, olvídate, esa chica está en pareja, así que no, ni intentes. Bueno, entendería después de esto que esa chica y Germán, eran amigos hace 7 años. O sea, por 7 años yo no sabía de la existencia de esta chica. Y bueno, se las vino guardando a ella y a su grupito de amigas hace mucho tiempo. Y bueno, no quería mezclar con el nuestro, ¿no? Está el grupo de los amigos de la secundaria y está ese grupo donde él quería picotear. Pero bueno. Pero para el cumpleaños de Germán, que fue en diciembre del 2011, bueno, ahí no colisionaron los mundos, ¿no? Porque, bueno, invitó a los dos grupos, vamos a la casa de él y ahí aparece Vicky, ¿no? Aparece Vicky, ella vivía en Belgrano, contaba que estaba estudiando para ser corredora inmobiliaria, estaba trabajando como administrativa en el ejército, o sea, estaba trabajando, tenía un empleo público part-time. Pero para que sepas esto vos, Luna, el tío Germán conspiró en contra de tu existencia. O sea, si fuese por Germán no existirías. Que te quede claro eso. Pero bueno, después la conocí en el cumple, muy corto, ni la hablamos, la ubicaba, pero no mucho. Pero bueno, meses después nos juntaríamos en un bar de Belgrano, que era el Donza, que un bar que tuvo un veranito, después se fue a pique. Pero bueno, ahí bueno, fue una salida más tradicional donde la conocí y bueno, tuvimos como una química inmediata, o sea, había interés, o sea, no, nos gustábamos. Así que me puse los pantalones, saqué mi Nokia, porque no había smartphones en esa época o no eran comunes, y le pedí los números. Y voy a agregar lo fuerte que es pedirle un número de teléfono a una mujer en el 2011. Porque los números, mandar un mensaje de texto en esa época, se pagaba por mensaje de texto. O sea, si vos le mandabas un mensaje de texto a alguien,
era como, ya estabas listo para casarte, era todo, porque justamente era carísimo. Por ahí una charla de una noche te costaba, viste, $7 una charla. Así que bueno, era muy importante, intercambiamos teléfonos y bueno, empezamos a chatear a gran costo personal y financiero. Pero bueno, después de hablar empezamos a salir casualmente y los dos estábamos como saliendo de relaciones muy largas, entonces, viste, no estábamos como en una búsqueda clara de decir, bueno, estoy buscando pareja, me quiero poner de novio, era un poquito casual la relación, la verdad que no estábamos como para saltar. Pero bueno, Vicky decía que, bueno, no quería saltar en nada, no quería comprometerse a nada, qué sé yo. Y yo le dije, bueno, mirá, nos estamos viendo muy periódicamente, nos vemos toda la semana. Eventualmente nos vamos a enamorar, le digo. Le digo así como si fuese un robot. Ella no me creyó. Pero bueno, pasó un poquito, ¿no? Nos empezamos a enamorar, nos empezamos a ver toda la semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana. Y yo le digo, bueno, ya está, esto es cualquiera, vamos, somos novios oficiales. Y esta va a ser la primera vez que Vicky me rechazó, me dijo que no somos novios, pero tampoco quería que veamos otras personas. O sea, éramos no novios y exclusivos. O sea, lo que quería era una relación contractor. Era en los papeles no hay nada, pero en la práctica éramos un noviazgo, ¿no? Yo creo que el momento bisagra un momento bisagra de relación con Vicky fue en su cumpleaños de el año siguiente. O sea, yo la conocí en 2011 final, principio de 2012, ella cumple en octubre, y en octubre del 2012 ya nos veíamos todo el tiempo. Ya de facto éramos una pareja, pero ya era ridícula la situación. Y me dio la directiva que en su cumpleaños yo no podía hacer nada que indique de manera pública que éramos pareja. O sea, era totalmente secreto, no lo podía saber nadie. Obviamente el grupito chiquito sabíamos que estábamos saliendo, pero no era oficial, ¿no? Entonces le dije, bueno, está bien, esto es lo que querés, todo perfecto. Entonces fui a su cumpleaños y bueno, me puse a hablar con otras chicas. Hablo con una chica, intercambio los números. Bueno, no le gustó un carajo eso. No pudo sostener los celos y en pleno cumpleaños va, me agarra y me clava un beso enfrente de todos, marcando territorio. Podría haber hecho pis, un círculo de pis, y dijo, bueno, este es mío. Así que bueno, de ahí ya se volvió innegable que éramos pareja. Más o menos octubre, noviembre, dijimos, bueno, ya está, ya somos presentables en familia, ya estamos pensando en un noviazgo, ¿no? Pero si seguimos el timeline, Kaya GS es un proyecto que termina en marzo, ¿no? Del 2013, entonces yo estaba en los últimos meses de Kaya. Kaya estaba en su final caída, ¿no? Estaba en el pique. Y bueno, pocos meses de tener esta relación con Vicky, me sale la oferta de Script, ¿no? Y me dice, bueno, ahora te venís a vivir a Estados Unidos. Esa era la oferta. Y era una oferta game changing, ¿no? Me ofrecieron $100,000 al año, yo estaba quebrado, no tenía un mango, no tenía proyecto, no tenía trabajo, no tenía carrera, y es una oportunidad soñada, ¿no? No la iba a rechazar, o sea, tenía que agarrarla, además la aventura, todo, estaba buenísimo. Pero estaba en una nueva y vibrante relación romántica, ¿no? Estaba como este principio de noviazgo, ¿no? Y estábamos realmente muy bien, nos llevábamos muy bien, nos amábamos, porque además de que teníamos solo 3, 4 meses de noviazgo oficial, pero llevábamos como 9 meses ya saliendo y nos veíamos todo el tiempo. Así que bueno, un día voy con Vicky a un café ahí en Belgrano R, nos sentamos y cuando le digo, bueno, mirá, ahora se está volviendo real lo de esto, de irme a vivir afuera, me van a hacer una oferta y la voy a aceptar. O sea, yo voy a irme para allá de manera permanente, ¿no? Y bueno, es un momento icónico de nuestras relaciones que, bueno, obviamente le afectó y descarga su frustración en el té, ¿no? Porque ella pidió un té y le trajeron el té ese que pones las hebras como en el coladorcito y lo tenés que meter y tenés que esperar unos minutos y como que se frustra y le dice, ¿para qué me dan este té? Dice, este té no se entiende, no entiendo cómo tengo que hacerlo, quiero un té común, quiero un té que se entienda, me dice. Pero bueno, era la frustración de la situación de que, bueno, estábamos como de facto cortando, ¿no? Pero yo le vine con una solución, yo declaro los problemas y digo, bueno, tengo una solución. Y le digo, venite conmigo. Nos casamos, te hacen la visa y te venís a vivir conmigo. Y me rechazó otra vez. Me dijo básicamente que estoy loco y que no iba a abandonar a toda la familia y a la carrera y a su plan de vida por un tipo con el que salí hace 4 meses. Pero bueno, a nosotros no nos servía esta idea de esta es una relación a distancia, qué sé yo, porque además yo me fui a San Francisco no con la idea de esto es una aventura de un año, yo me fui con la idea de
voy a ganar, va a irme bien y me voy a quedar a vivir en Estados Unidos y voy a hacerlo rendir. Entonces, no es que es, bueno, me voy un año y bueno, viajamos un poco y lo arreglamos. Pero bueno, decir que me fui con nada a San Francisco es poco. O sea, corté con la novia, no tenía un mango, literalmente tenía un billete de $20 en el bolsillo. O sea, yo fui como en 2 periodos. Primero fui en marzo, que estuvo un mes, después volví, terminaron la visa y volví en junio o julio. Y ahí ya fue permanente, ¿no? Pero cuando fui ese marzo no tenía plata. O sea, literalmente tenía un billete de $20. No tenía plata en la cuenta de banco, no tenía nada, ¿no? Y ese primer mes que viví ahí, no tenía sign-on bonus, no había cobrado nada. Viví con ramen instantáneo los fines de semana. O sea, comía en la oficina, café, desayuno, almuerzo, cena en la oficina. Y después iba a casa el sábado y el domingo y me clavaba un ramen instantáneo de $2 o $3 y sobreviví con eso hasta el lunes. Pero bueno, sobreviví, ¿no? Y me metieron como en el equipo de frontend y eso fue loco porque Script era una empresa de más o menos 30 programadores, el equipo de frontend tenía 3 o 4 personas, y cuando yo entré, el lead del equipo fue realmente muy bueno, o sea, hizo algo que le dio mucha atención genuina a hacerme un buen onboarding, porque además pasaba un montón de cosas que yo no entendía. Primero, yo trabajaba en Ubuntu y Linux, y Vim. Ese era mi setup. Y vino y me dieron una Mac, que es la primera vez que había tocado una Mac en mi vida. O sea, estaba en otro universo. Y me dice, no, bueno, instalate Sublime, con eso tenés el editor. Y me recomiendan unas apps. Voy armando, me explica cómo ponerme el Vim en el Sublime. Y, tipo, me trató como un junior que lo era. En todo aspecto lo era porque tenía 1 año y medio como independiente y 1 año en una consultora, no, nada. Pero eso sí, de Script tenía este ritual que a las 3 de la tarde te ibas a tomar un café y cuando vamos a tomar el café es mi primer café con todos, ¿viste? Todo awkward, toda la situación y el líder me agarra y me dice, igual hoy es mi último día, me dice. Así, bueno, muy bien, empezamos muy bien. Yo estaba igual solo, ¿no? Porque no es que conocí a 3 personas más o entré acá por un amigo. Yo entré puro mercado. O sea, fui, mandé un currículum, me entrevisté, entré, no conocía nada, nadie. Y estaba muy jugado, ¿no? Para mí era una jugada muy importante, entonces estaba solo y paranoico. O sea, yo necesitaba que esto funcione bien y tenía que salir de mi parte que salga, porque nadie me daba como un guidance claro. Me trataron bien en la empresa, pero yo no sabía cuál era la expectativa. Sabía que no sabía. Me acuerdo que mi segundo día de laburo, o sea, ese fue mi primer día. El segundo día dije, bueno, yo voy a llegar temprano y voy a laburar 3 horas más que todos y con eso, bueno, voy a ir mejorando más rápido, ¿no? Y llego a las 8 a.m. a la oficina, abro la puerta de la oficina, prende la alarma de todo el edificio, porque, bueno, el primero tiene que desactivar la alarma, ¿no? Se prende la alarma, llaman al CTO o al jefe de la empresa para que venga, para que baje la alarma, qué sé yo, papelón. Ya mi segundo día pasé un papelón, pero me dieron el password de eso y después de ahí en adelante fui el primero a la oficina por mucho, mucho tiempo. Así que eso fue parte de lo que ponía yo para que me vaya bien, ¿no? Ser el primero y además era el último que me iba. Pero por ahí para quedarme por la cena y no gastar esos pocos dólares que tenía. Pero me quedaba siempre, ¿no? Me quedaba mucho tiempo. Me acuerdo que la primera hackathon, el primer mes que estuve, ¿fue en marzo o en junio? No me acuerdo si fue en marzo o en junio la hackathon, pero fue apenas entré. Y hicieron una hackathon de traer algún proyecto de algo, ¿no? Y la gente construía cosas sobre la plataforma y yo no conocía nada, pero yo dije, bueno, vamos a ponerle ganas. Y aprendí a usar como HBase y un poquito de SQL y Analytics y vi que Script tenía muchos Analytics, ¿no? Entonces voy y hago mis queries muy sencillas, muy de junior, la verdad, pero con curiosidad genuina y descubro que el 60% del tráfico era LATAM. Y dije, wow, esto es una locura, descubrí una mina de oro. Entonces voy y hago mi presentación de cómo probé los Analytics, cómo me hice las preguntas, hice como un Data Science crudito. Y bueno, me aplaudieron bien, le pusiste ganas, me dijeron, pero ya lo sabíamos todo, son como estadísticas viejas, ¿viste? El primer proyecto que me mandaron a hacer era hacer el search input de arriba, lo tuve que hacer yo desde cero, pero había un problema. A mí me metieron en el equipo de frontend porque yo en KGS había hecho mucho trabajo de frontend, pero yo no hacía styling, o sea, yo hacía componentes, hacía un poquito como, no diría infraestructura, pero las librerías, el real time, pero el CSS lo hacía Patricio. Entonces me mandaron eso, no entendía cómo leer CSS, o sea, literalmente no sabía. Y yo creo que ellos no sabían que yo no sabía. Así que lo aprendí a las trompadas. Era tipo, desde las 8 de la mañana era, ¿qué es CSS? Margin Left, ¿qué carajo es esto? Así que, bueno,
me acuerdo que mi jefa en un momento me dijo, che, te está tomando un montón de tiempo esto. Y yo estaba como sudando la gota gorda, ¿no? Años después le confesé al que sería mi lead, al segundo lead, que esto que no sabía CSS y puso una cara de sorpresa y dice, ah, la repiloteaste. Yo ni me di cuenta que eras completamente ignorante de todo esto. Pero bueno, más allá de las anécdotas, la empresa me tuvo mucha paciencia. Además tenía un inglés mucho peor que el que fui armando. Yo sabía eso. Empecé a tomar clases de inglés allá, empecé a mejorar la pronunciación. Ahí empecé a hacer voice coaching. Y bueno, con muy poco tiempo empecé a ser dueño de muchas superficies. La Home en un momento era mía, Search, Library, Profile. Tenía como 4 o 5 superficies de las más grandes con millones de usuarios que eran mías, ¿no? Yo era el experto en cómo ejecutarlas, cómo entenderlas, etc. El equipo de frontend era chico y además estábamos como readelantados del equipo de backend. O sea, pasaron como 1 año y medio hasta que frontend era un bottleneck. Nosotros siempre estábamos adelantados. Y mi lead de ese momento, o sea, se fue uno, que era Michael Glass, y el que terminó siendo lead no era un buen manager, o sea, no era para manager, pero nivel técnico era muy bueno, nivel staff, era Leif Corcoran, que estaba por lanzar su sitio personal. Yo cuando entré lo vi la primera vez, itch.io. Si ustedes saben lo que es itch.io, les va a volar la cabeza. Si no saben lo que es por ahí la plataforma independiente para vender juegos más importante del mundo. Pero yo les voy a contar un poquito sobre mi lead. Les voy a contar sobre su nivel técnico. Él abandonó la universidad, la de Rochester creo que era, para entrar a Script. Script hacía mucho de agarrar a la gente antes de que se gradúen. Y le gustaba mucho el espacio de los juegos y le gustaba Lua, el lenguaje Lua. Y en esa época estaba muy de moda CoffeeScript. Esta idea de transpilar un lenguaje para poder agregarle cosas fue muy innovador. Andaba muy bien. A mí me encantaba CoffeeScript, que se murió cuando hicieron cambios de JavaScript, ¿no? Pero a él le pintó, ¿sabes qué? Ah, se puede hacer como un transpilador. Voy a hacer un transpilador de Lua y lo llamó Moonscript. Y después hizo un package manager para Moonscript que se llama Moonrocks, basado en Lua Rocks. O sea, armó el lenguaje, armó el package manager para su nuevo lenguaje, después armó su framework. Armó un framework estilo Rails, pero en Moonrocks. O sea, se armó su framework en base al lenguaje que él transpiló y después hacía los paquetes que andaban en Lua, los hacía andar en Moonrocks o creaba sus propios paquetes. Y encima de todo ese stack, hizo itch.io. Todo eso lo hizo mientras trabajaba en Script. Era un auténtico full stack developer, era una manija total. Ustedes se quejan de cuando yo hablo de tipeo. Él se armó una app que le mostraba cuánto tipeaba por día. Y él trataba todos los días de tipear más que el día anterior. Yo me acuerdo que logró una racha de GitHub de 5 días consecutivos con contribuciones todos los días. Verde clarito, muchísimas contribuciones por 5 años. Bueno, su mejor amigo era Adit Bhargava, que es el autor del libro Grokking Design Algorithms. Y ellos, protagonizaron uno de los eventos más graciosos de Script. En un momento querían aprender a dibujar. Entonces todas las tardes, después del horario laboral, se juntaban en la cocina, como en el espacio público, y se ponían a dibujar. De esos dibujos salió el libro de Adit, que es muy popular, Grokking Design Algorithms, sale de ahí. Pero un día cae Leif a la oficina con un cuadro así, un cuadro gigante que es un retrato de Adit que no estaba muy bien hecho, pero era obviamente Adit. Y me acuerdo que llega así y hace clac y se lo pone en el escritorio de él. O sea, como que en la oficina de él tenía un retrato de su compañero de trabajo. Yo me acuerdo, lo veo y le digo, no puede ser tan autista, esto está re mal, le digo, y me empiezo a recagar de la risa. Y me acuerdo cuando llega Adit lo ve y pone una cara como de completo disconfort, estaba re incómodo, pobre tipo. Y fue y se quejó con la jefa, y la jefa agarró el cuadro y lo escondió. Lo escondió y no apareció hasta la mudanza de la oficina que pasó como 2 años después. O sea, lo escondió y me acuerdo que Leif le dice, pero es mi cuadro, no me lo puedes esconder. Y tipo le dice, no, pues esto viola sexual harassment policies. Le dijo, así que ya está. Pero bueno, la verdad es que en Script la pasé muy bien y me fue yendo bien cada vez más rápido. Mejoraba el inglés, mejoraba la técnica, me adaptaba. Yo era el único que hacía all-nighters. Me acuerdo una vez que el proyecto típico tardaba 2 semanas en salir. Me acuerdo que faltaban como, no sé, 4 días hábiles para que venga Thanksgiving y querían hacer gift cards. Y yo, tipo, me dieron el proyecto, me dieron como un Figma, no era Figma, ¿cuál era el anterior? No me acuerdo. Me dieron así como los diseños un miércoles. El jueves empecé y bueno, me preparé un café y me quedé toda la noche. Me quedé toda la noche
terminé el proyecto. El viernes llegan todos a la oficina, son las 11 de la mañana, le digo, chicos, ya está para QA, está para que lo revisen, estamos en review, yo me voy a ir a dormir en casa. Y lo terminé, ¿no? Entonces, bueno, me iba bien, tenía reputación en la oficina. Pero gran parte de esto no es solo el trabajo, vino una asimilación a Estados Unidos, ¿no? Porque no es solo vivir allá, y yo no iba allá para hacerme amigos argentinos y, viste, hacerme como qué loco los yanquis y comerme un choripán todos los días, no. Yo quería adaptarme a la cultura americana y vino mucho de la mano de una persona que se volvió mi mejor amiga en Estados Unidos, Emily Claflin, ¿no? Ella era como la office manager de la empresa y me había ayudado un montón al principio para adaptarme, para conseguir papeles, para meter el Airbnb, para comunicarme con la gente que tenía que venir. Después ella me contó que su primera impresión mía fue muy, muy mala. Pensé que le caí muy mal cuando caí a la oficina con una valija de vinos y me dijo, mirá, ¿qué vinos trajiste? ¿Qué sé yo? Le digo, no, I have a wine guy. Y tipo me dijo, ¿qué nobe este tipo? ¿Quién tiene un wine guy? Años después vendría a Argentina, iría con ese wine guy y le compraría como docenas de vinos. Así que bueno, fui redimido por la historia. Pero bueno, soy un gusto adquirido, ¿viste? A la gente le caigo mal al principio y después la gente, bueno, se lo toma mejor. Pero por ahí, a ver, cuando digo que me ayudó a asimilarme, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ya para el primer 4 de julio que estuve en Estados Unidos, me invitó al festejo con su hermana y sus amigos. Entonces yo estaba ahí, eran 4 americanos o 5 americanos, y yo... Y qué sé yo, la hermana tenía tipo una remera de la bandera americana, estaban todos re manija. Y eso fue en el Dolores Park, que es como una de las plazas más importantes de San Francisco, es la más hippie, hay un olor a porro también, pero es como la más hippie, la más relajada, muy clásica. Y bueno, fue el principio de esa transformación en volverme americano, ¿no? Yo me considero americano, no 100% americano, no sé, 30% americano. Por eso... Por eso cuando yo digo soy americano y la gente me dice América es todo el continente, digo, yo soy americano. O sea, yo no pienso en esos términos. Soy argentino-americano, tengo las dos cosas. Pero bueno, entre marzo del 2013, que entré a Scribd, y diciembre del 2014 es la duración de la visa, ¿no? Y fue un periodo con una relación muy confusa con Vicky, porque hablábamos frecuentemente, o digamos, la verdad que no supimos manejar la situación, porque no es que ella no venía, no, yo le decía, o sea, los dos decíamos, la relación a distancia no existe, digamos, no es una cosa seria, no es un plan serio, pero tampoco que cortamos y dejamos de hablarnos, nos hablábamos con mucha frecuencia, capaz todas las semanas, y eso no fue muy sano, ¿no? No nos dejaba soltar, no nos dejaba entender, frecuentemente teníamos que hablar y decir, pero ¿qué es esto? Esto no es una relación a distancia, no estamos pareja. Yo le decía, si vos querés venir, podemos ver, pero yo no me voy a volver a Argentina. Entonces, bueno, generaba sub y baja fuertes toda la situación. Y bueno, además tampoco fue muy sano, qué sé yo, en un momento me va a visitar, al final del 2013 me va a visitar allá, viste, se queda conmigo, viste, como todo muy desarreglado todo esto, la verdad que un poco serio. Pero bueno, ¿qué haces cuando tenés una química muy buena, una relación muy buena, están dando todo bien y las circunstancias te separan? ¿Qué se supone que tenés que hacer? Bueno, teníamos esas conversaciones de si yo volvería a Argentina, yo pensaba que no iba a volver. Y bueno, yo le decía que ella se venga, ella me decía que no se iba a venir. Entonces llevamos una década a esta altura echándonos en cara este tema, ¿no? Donde ella dice que yo me fui y la dejé, y yo le digo a ella que ella se quedó y me abandonó. Nos echamos en cara y nos vamos a echar en cara eso hasta el fin de nuestras vidas. Pero bueno, es la situación, ¿no? Pero para fin del 2014 mi visa se acaba, yo tenía que saltar a la siguiente visa, que era la H1B, y no calificaba bien. Y se debatieron ideas loquísimas. Me acuerdo que mi jefa en un momento, estamos con el abogado y mi jefa dice, pero no lo puedo casar a Gabriel con alguna mujer de la oficina y listo. Y el abogado, me acuerdo que le mira y le dice, voy a hacer de cuenta que no escuché eso. Pero bueno, era una batalla contracorriente. Yo creo que si tenía ganas reales, por ahí lo podría resolver. Por ahí intentaba la O1 o intentaba la H1B, doblando cutting some corners, o probaba un plan más agresivo. Pero en gran parte yo quería volver. Los incentivos para mí eran volver en un momento porque yo sabía o especulaba con que me iban a mantener los salarios de Argentina y iba a tener menos costo de vida, mucha más plata. Y bueno, tenía cierta insatisfacción en Estados Unidos, ¿no? Y además, bueno, estaba Vicky. Entonces, para mí la idea de volver a Argentina y tratar de volver a estar otra vez con Vicky era importante también.
Finalmente pasó eso, la visa no se hizo y me dijeron, bueno, vas a poder trabajar remoto desde Argentina. Me lo gané por haber trabajado muy bien en la empresa y me mantuvieron el salario. Perdí algunos beneficios, obviamente, pero mi salario era $150.000 al año. Por lo que, bueno, cuando fui a Argentina, un vivo a la pepa. ¿Qué programador, hoy en día, que un programador haga $150.000 al año desde Argentina es raro? Es muy poca gente la que logra estos salarios. Y lo digo como recruiter. Pero en el 2015 no existía, ¿no? No existía hacer ese tipo de montos. Pero bueno, al final del 2014 la decisión era final. Dejo Estados Unidos, me vuelvo a Argentina de manera permanente. Eso pensé en ese momento. Aterrizo en Ezeiza y creo que desde Ezeiza a volver a estar con Vicky no pasaron 24 horas. Creo que desde Ezeiza me fui al Airbnb, me bañé y me fui a ver a Vicky. Creo que fue directo así. Ya al día siguiente ya estábamos juntos y esta vez éramos pareja y se acabó. Se acabó la conversación. Es la primera persona que quería ver, es lo que, digamos, era uno de los grandes motivadores para que yo vuelva a Argentina, ¿no? Pero bueno, fue una locura el tema de vivir en Argentina en el 2015 con este salario y lo aproveché. Así que yo tuve, por 2 años diría, tuve esa vida work and travel, cobrar mucho, laburar relativamente poco, porque lo que me pasó como cuando pasé a contractor es que dejé de ser aspirante a lead. ¿Qué pasaba? Leaf era el mejor técnico, yo no le iba a ganar técnicamente ni en pedo, era un hiperproductivo, un genio, un crack, todo bueno, todo mucho mejor que yo en todo, excepto en una cosa, liderazgo, no era muy buen líder, ¿no? Le faltaba un poquito. Pero yo podría haber me podría haber convertido en otro lead y que haya 2 leads, ¿no? Que haya uno que sea más técnico, otro que sea para otro tipo de rol, y además el equipo fue creciendo con el tiempo, pero cuando empecé a hacer remoto, esa opción desapareció. Yo dejé de tener ese potencial, por lo tanto era más un IC clásico, mi contribución era más concreta y ya con 2 años en la empresa los hacía de taquito los proyectos, eran muy fáciles para mí. Así que esos 2 años, del 2015 al 2016, me las pasé viajando. Me fui a Europa, me fui a Alemania, estuve un rato, me fui a Estados Unidos. Yo hacía como 4 meses al año en Estados Unidos. Entonces, sí, total, podía pagar todo. Pagaba una fortuna, cobraba 12 lucas verdes por mes, como soltero o como en pareja, pero sin chicos, sin gasto fijo, qué sé yo. Sí, en el 2016 fuimos con Vicky a Europa. Me acuerdo que yo consideré mudarme a Europa en algún momento, trabajar como para script, pero remoto desde Europa. Era como un plan que consideré. En ese viaje me acompañó Vicky, obviamente, y fuimos a Baden-Baden, que es como un área de Alemania del Oeste muy linda. A ella le encanta todo lo que es Alemania, que los árboles, que los verdes, que la arquitectura, que te griten en alemán, todo eso le encanta. Y me acuerdo que subimos por una colina y ella está mirando así como toda una ciudad alemana, europea, le encanta, me dice qué hermoso que es. Y yo medio como en joda, me arrodillo como que le voy a hacer una propuesta de matrimonio en ese momento. Y yo dije, yo le hice en joda, pero ella puso una cara de pánico diciendo que si le proponía me iba a decir que no. Así que yo esta la cuento como otro rechazo. Este es el tercer rechazo que venimos que Vicky me rechaza, ¿eh? Así que bueno, pasaron 2 años de remoto, llené el chanchito de dólares y lo que pasa cuando estás trabajando remoto y tenés el chanchito lleno de dólares es que, bueno, se te acaba el incentivo externo. Ya ahora no es que trabajaba por plata. O sea, si quería comprarme algo me lo podía comprar. Entonces, ni la plata ni tampoco la satisfacción de un trabajo que no me exigía tanto era mucho, ¿no? Me empezó a aburrir el trabajo. Así que bueno, como no me llenaba mucho de propósito, bueno, empecé a pensar qué podría ser un próximo paso, ¿no? Es realmente notable cobrar mucho. La gente no entiende que es un problema nuevo. Obviamente que cobrar mucha plata es muy bueno. Pero hasta que no llegas a ese punto no entendés lo que te pasa cuando empezás a tener mucha guita. Es como que te das cuenta, empezás a cuestionar el propósito de las cosas que haces. Y bueno, por eso mucha gente que hace mucha plata abandona sus trabajos y se va a trabajos que cobran menos. O sea, eso es muy común. Y por eso yo le digo a la gente que este sueñito del trabajo remoto tiene límites, porque eventualmente o haces mucha plata y decís, ya no lo quiero hacer más, o no haces plata y no te da progresión de carrera. Entonces no es muy estable. Es parte de un kit, es parte de una carrera, pero tiene límites.
Pero bueno, Vicky ya se había graduado, empezó a trabajar como corredora inmobiliaria, empezó a vender propiedades, yo la empecé a ver cómo trabajaba y dije, bueno, estaría bueno hacer un producto para esto, ¿no? Un producto para ver cómo funciona. Tenía mucha curiosidad de cómo trabajaba ella y veía cómo tasaba las propiedades y era re a dedo, era cualquiera. El proceso de tasación de propiedades es un desastre, no quiero ir mucho a los detalles, pero dije, bueno, vamos a hacer una SAS con la idea de que las inmobiliarias puedan tasar sus propiedades y cuando yo tenga a cambio yo consigo la información de qué propiedades están en venta o qué propiedades ven, qué sé yo, y con esa información podría ver qué hago después. O sea, esa era mi idea conceptual, un desastre, malísima la idea. Pero bueno, como que probé, yo quería un periodo de exploración también, así que el 2017 fue más probar algo propio y además el 2017 fue un año de extremo optimismo en Argentina. Los pibes que son jóvenes no se acuerdan, especialmente los programadores que tienen 25 años, que ellos vivieron la pandemia como el primer boom. No se acuerdan que el 2017 el optimismo era mucho mayor que el de ahora, te diría. La gente pensaba que éramos Suiza ya. Estaban todos contentos, todos invirtiendo, todo re manija estaba. Y entonces, bueno, la idea de hacer un proyecto local estaba bueno, era como atractiva en esos tiempos, ¿no? Y como pusieron las propiedades, los créditos hipotecarios, el momento de ventas de propiedades iba a ir a la suba. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un producto que funcione en este mercado. No funcionó el producto, es otra historia, es corta, no es tan interesante. Pero en el 2017 noté algo. Yo venía cobrando en dólares hace años y yo vivía en el mismo lugar, vivía en Olleros, en 3 de febrero. 3 de febrero, Olleros es Belgrano, Cañitas, no sé cómo decirle. Y era el mismo contrato de alquiler, la misma propiedad y pasó de costarme $350 por mes a $650 por mes. Y todos los familiares, amigos que tenían trabajos locales iban de vacaciones a Italia, a Japón, a Estados Unidos, todos viajando a lo loco. Y ahí se me prendieron todas las alarmas. Y dije, esto no me cierra. Este país se está volviendo más caro, no es tan bueno, ya lo he hablado en otros videos, y además todo el mundo está viajando. Esto tiene olor a apreciación cambiaria y esto tiene olor a que en algún momento esto va para atrás y explota. Le dije a Vicky que quería volver a Estados Unidos. Le dije, esto no va para bien, este proyecto se termina, Reba se termina. Para mí, Argentina se viene en quilombo, vámonos. Y yo quería tu trabajo en Estados Unidos, presencial, en persona, no quería nada remoto. En agosto del 2017 acepté una oferta en Circle Medical, que era una empresa de salud, sí, de Y Combinator, que me iba a hacer la visa. Y bueno, segundos después de que acepto la oferta, le digo a Vicky, bueno, Vicky, ahora sí nos toca casarnos. Y esta vez aceptó casarse conmigo, pero van por los papeles. No sabemos por qué, si me quería o no, era por los papeles. Así que en 2 o 3 semanas organizamos todo, fue una flash wedding, una shotgun wedding. Estrenamos el Centro de Gestión Pública de Villa Urquiza, fuimos el segundo matrimonio de todo el edificio en el primer día que lo abrieron y armamos un almuerzo de 3 horas en un hotel donde, no sé, gastamos $1.100 para una boda de 40 personas, cortito, al pie, lo hicimos un feriado, todos se fueron a casa temprano, una boda espectacular, por favor. Un kudos a Vicky que hizo una boda barata, rápida, que no fue un sufrimiento, que no fue un constante estrés. Es así, me la quiere cobrar. Ella va a querer que nos casemos otra vez y que gaste, no sé, unas fortunas en el futuro. Pero eso es problema para Gabriel del futuro. Así que yo ando tranquilo y celebro que mi boda haya sido rápida y barata. Pero bueno, nos fuimos a Estados Unidos. Y Estados Unidos esta vez era más un experimento para Vicky que para mí, porque yo ya sabía lo que se venía. Yo quería que ella se adapte. O sea, la idea es ir para allá y adaptarse a la cultura americana y poder armar una vida allá. Por temas de visa, ella no podía trabajar inmediatamente, pero un poquito después sí. Y en ese periodo de adaptación vimos, podría ser corredora en Estados Unidos, pero la verdad es que ella no disfrutó eso en Argentina y en Estados Unidos menos todavía. O sea, hay como un RE/MAX allá, viste, podría armar, entrar, pero es distinto el negocio, el lenguaje te juega en contra. Es un negocio que toma mucho tiempo armarse y nosotros teníamos una situación un poquito más de corto plazo, ¿no? Pero vi que se las arregló para conseguir trabajo y voy a contar esto que me encanta, porque en la época de KGS yo mencioné que había Kickstarter, ¿no? Y yo le conté de Kickstarter a Vicky, le mostré la plataforma y ella se puso a mirar y se fascinó con un concepto, que era un café de gatos. Era un café donde ibas a tomar un café y había gatos.
Le encantó ese concepto, quería poner plata. Yo le dije, estás loca, ¿cómo vas a poner plata en un café de otro país que abre dentro de 2 años? Bueno, ese café es donde entró a trabajar. O sea, vio el Kickstarter y 2 años después dijo, yo voy a trabajar en un café. Fue y se dedicó a cuidar gatitos y a hacer waffles. Estaba chocha. Hasta el día de hoy dice que el mejor trabajo que tuvo en la vida fue el de Kitty, porque estaba todo el tiempo rodeada de gatos y era tranquilo, era cute y era lindo y la trataban bien. Pero así que ella trabajaba como a 8 cuadras de la oficina, o sea que se iba a la oficina, a 8 cuadras del café. Yo trabajaba un poco más lejos, pero a veces iba caminando, entonces hicimos una rutina diaria que era levantarnos, levantar un café en una esquinita, algo que podamos llevar, la acompañaba hasta el trabajo y yo seguía de largo, o a veces al revés, ella me acompañaba primero, si entraba más tarde, me acompañaba un poco más y después ella volvía al café. Fue una época muy linda porque todos los días nos pasábamos horas charlando, horas a la mañana, horas cuando volvíamos a la noche y podíamos disfrutar la ciudad juntos, ¿no? Yo cuando viví San Francisco la primera vez estaba muy orientado al trabajo, muy orientado a eso. Hice exploración, pero como soltero. Y como pareja es distinto. Vas al turista, vas a hacer los caminitos, haces otra cosa, ¿no? Y bueno, fue una época muy linda, la verdad, de mucha conexión, de mucho cariño, de llevárnosla bien, de ver ella cómo exploraba vivir en otro país, ¿no? En Circle Medical me contrataron con un altísimo grado de irresponsabilidad, pero porque me contrataron para hacer un proyecto de frontend y el proyecto era una cosa de 2 semanas. Y después no sabían qué darme porque, bueno, un founder se fue, un quilombo hicieron. Pero bueno, yo fui, miré y dije, chicos, este no es el problema que tienen es acá. ¿Y quién lo está trabajando? Nadie. Bueno, lo hago yo. Le doy ahora más, voy, lo agarro y lo hago yo, no me joda más. Y bueno, ahí me volví como un product engineer, barra operaciones, barra head of quilombo. Yo diría que, y lo digo sin pelos en la lengua, lo he dicho en otros episodios del podcast, a esa empresa la salvé la quiebra al menos 50 veces. Porque o les conseguí más plata, o prevení que los médicos se cometan errores médicos, o prevení que los médicos renuncien. Un montón de cosas resolví con el tiempo que a veces no eran de programación, o sea, la parte difícil no era la programación, sino era armar el producto, ¿no? Yo creo que acá es donde más aprendí de producto y donde más aprendí de cómo manejar una empresa. Esta cosa de que tenés quilombo constante, de que las cosas no andan, de que es difícil. Porque en una empresa grande vos tenés una experiencia muy controlada, ¿no? Está todo andando, la plata está en el banco, vos estás bien. Te generan esa seguridad que real o ficticia es más real que ficticia. Pero en la empresa chica no hay tiempo, todo eso no está nada armado. Entonces los quilombos los ves de una y dices, no, se necesita cierto cuerito para sobrevivir esto. Realmente era innovar y trabajar todos los días y fue comer barro. Fueron 4 años. Yo trabajé 4 años en Circle Medical. Comer barro. Para cuando me fui, la empresa hacía ponerle 2 palos de revenue anual. Ahora están en 50 palos de revenue anual. Es una cosa increíble. Pero yo comí barro 4 años. 2 veces la empresa no tenía plata para pagar el siguiente ciclo de salarios. O sea, 2 veces estuvo al borde de la quiebra. Y me acuerdo que en un momento les dije, bueno, necesitan plata, bájenme el sueldo y denme un toco de equity. Y eventualmente lo aceptaron y pasé de cobrar 150, cobraba lo mismo que en Script, 150 a 75. Pero con eso me dieron un 1% de la empresa en un año solo. Así que soy dueño de un lindo chunk de esta empresa. Pero bueno, ¿qué pasó? Nosotros estamos en Estados Unidos, 2017, 2018. 2018 Argentina explota con su crisis cambiaria. Pero nosotros ya estábamos afuera, pensamos en otro, estaban todos revoloteando. La verdad que yo disfruté en los medios todo el quilombo, pero bueno, no fue una linda época para Argentina. Y nosotros no estábamos preocupados por eso, estábamos preocupados por otra cosa. Porque con Vicky estábamos hablando de tener nuestro primer hijo. Ya estábamos casados, ya nos conocíamos hace varios años y empezamos a hacer esa preparación, ¿no? Te educás, que vaya al médico, que se ponga en buen estado físico, que comamos y cómo armamos la cuna y cómo armamos la dinámica y dónde va a nacer en Estados Unidos, en Argentina. Pero bueno, en un momento dije, bueno, mirá, no nos adelantemos a todo, porque no sabemos cuánto nos va a tardar en crear un embarazo, ¿no? Por ahí estamos 6 meses trabajando en esto. Bueno, empezamos a buscar y la búsqueda duró muy poco. En el primer intento, Vicky quedó embarazada. Así que nunca me sentí más hombre que con esto. Tremendo sniper rebasando de testosterona, ¿eh? Ojo, me miran y quedan embarazadas las mujeres. Así de sencillo. Pero bueno, en marzo de 2019 ya sabíamos que se venía Luna.
Y bueno, a todo esto llegamos a esa época y se me acaba la visa otra vez, porque tenía la J1 que duraba 18 meses, pero esta vez tenía los años, tenía la chapa, tenía la experiencia, tenía los contactos para sacar la O1 o la H1B. Y nuestro plan era tener a Luna en Estados Unidos. Preguntando por argentinos, por un abogado, por un contacto, me recomiendan a este Joshua Bratter, que hace poco le hago la cruz ahí en Twitter, y que le preparó el caso a gente como los Rauch, ¿no? Le hizo el caso a ellos. Me dijo que en un mes iba a salir la O1. O sea, nosotros estábamos en marzo o en febrero. Si salía no O1, nos podíamos quedar en Estados Unidos. O sea, teníamos que salir del país y volver a entrar, pero nos quedábamos en Estados Unidos. Bueno, junté cartas de recomendación. De hecho, tengo una de Guillermo Rauch. Me había olvidado que me había dado una. Ex CEO de Palm. Palm es una empresa, búsquela, googleenla, pero gigante era. Gente de YC de todos lados, ya tenía todos los contactos. Pero pasó otra cosa en esa época, que es la administración de Trump. Y Trump puso barreras administrativas, haciendo que las visas tarden mucho en resolverse. Entonces, la O1, que por ahí en el 2017 se procesaba en un mes o 2 meses, a mí no se me procesó en 6 meses. Ahora, yo no sabía que iban a tardar 6 meses o más. Entonces, el abogado tampoco sabía. Pero el abogado me decía, no te preocupes, sale en un mes. Yo le digo, hagamos premium, acelerémoslo. Me dijo que no. El abogado no era muy responsive. Para mí le explotó todo el negocio a él, pero a mí no me atendía muy mal. Entonces yo fui con otro abogado que me hizo la H1B. Entonces metí la H1B en la lotería, una en 5 de que salga y la 1 en cualquier momento salía. Bueno, en un momento se acabó la visa en Estados Unidos, nos teníamos que ir. O sea, nos vamos para Argentina. Trabajo remoto para Circle Medical y estamos esperando que salga la visa para volver. Yo tenía el departamento en San Francisco, estaba pagando el alquiler todos los meses y un Airbnb. No, estamos en lo de la mamá de Vicky. Estamos viviendo acá ya. Las cosas de bebé estaban en San Francisco, acá no teníamos muebles. Una incomodidad total con el abogado diciéndome todas las semanas que la semana que viene salía. Bueno, hubo un momento que se retrasó tanto el proceso. O sea, hubo un momento que pensábamos que iba a salir. O sea, todo el momento pensábamos que iba a salir, pero nos íbamos poniendo más nerviosos semana a semana. ¿Y qué pasó? Bueno, en un momento Vicky está como 5 meses, qué sé yo. Yo todavía pensaba que íbamos a irnos a vivir a Estados Unidos y tenía la O1 y la H1B y pensando que iban a salir. Principalmente pensaba que iba a salir la O1. Yo quería irme de Circle Medical. Ya llevaba 4 años ahí. La empresa no estaba creciendo, me cansé de los mismos problemas, necesitaba actualizarme, necesitaba 1000 cosas. Muy avisado en el laburo, yo le dije con un año de anticipación que si la empresa no crecía en el próximo año me iba a ir. ¿Y qué pasó? En agosto del 2019 me tomo un avión a Estados Unidos pensando en varias cosas. Pensando en una, que cuando vuelva a Estados Unidos vamos a tener otra propiedad, no vamos a tener esa, porque no era muy baby friendly. También que iba a cambiar de laburo. Y también que por esos 3 o 4 meses no iba a guardar las porquerías que teníamos de muebles en un storage, así que las tenía que vender. Así que acá pasaron 2 de las semanas que para ese momento fueron las más estresantes de toda mi vida, donde mi rutina diaria era la siguiente. Me despertaba a las 4 de la mañana y hacía 8 horas de laburo, 4 de la mañana, 12 del mediodía en Circle Medical, cumpliendo mis responsabilidades con la empresa. Al mediodía me iba del departamento y me iba a hacer un on-site, porque en esa época, pre-pandemia, todavía era todo on-site, no era un call por video. Tenías que ir a una oficina y estabas entre 3 y 4 horas en una oficina donde te hacían todas las entrevistas. Si me acuerdo bien, hice 9 seguidas. Traté de armar la lista de todas las que entrevisté. Las que me acuerdo fueron Brex, TripleByte, Rubrik, Juniper Square, Mixpanel, Forge y alguna otra. Recibí ofertas de todas excepto Brex. Así que bueno, me fue muy bien, pero estuve con entrevistas una atrás del otro, trabajando en la mañana, pero además cuando volvía de las entrevistas tenía que desalojar el departamento. Entonces tenía que empacar las cosas en cajas, ver lo que me llevaba a Argentina, ver lo que tiraba, ver lo que vendía. En un momento apareció Antonia. Antonia era una estudiante de la Universidad de San Francisco que me descubrió y se hizo la casa con mis muebles. Creo que se llevó 1/3 de las cosas que tenía. No tenía un mango la pobre nena, pero se llevó todo. Y terminé aceptando la oferta de Juniper Square, que la verdad, mirándolo para atrás, menos mal que no entré ahí, pero en ese momento pensé que era la mejor opción y me fui para Argentina, ya con el departamento liberado, con una oferta en la mano y esperando que salga la visa. El tema es que yo le dije a Juniper Square, hasta que no salga la visa no puedo empezar a trabajar con ustedes. Pero ¿qué pasó?
no salía la A1. No salía la A1 y en un momento tuvimos que hablar con Vicky y decir, bueno, si no sale ni la A1 ni la H1B a tiempo, tenemos que poner un cut-off date y decir, listo, cuando nos salga la visa, nos quedamos en Argentina. Pusimos una fecha, no me acuerdo cuál fue a los 7 meses de Vicky o algo, qué sé yo. No llegaron ninguna de las dos visas a tiempo y tuvimos que quedarnos en Argentina. La visa salió al final, la H1B salió 2 o 3 semanas después de nuestro cut-off date, no mucho después. Creo que cometimos varios errores con la visa, muy mal asesorados por el abogado inicial. Y no solo salió la H1B, sino que después tuve que ir con Joshua Bratter y decirle, che, salió la H1B, ahora hay que dar de baja la 1. La dimos de baja. Ni me devolvió la plata el tipo. 12 lucas me cobró por un servicio inexistente y mal asesorado. Pero bueno, buscamos un alquiler temporal en Cañitas y bueno, nos fuimos acomodando en Argentina esperando la luna. Yo creo que desde que vi a Vicky por primera vez en ese local de ropa en Belgrano, que fue la primera vez que la vi hasta ahora, bueno, vivimos un montón de cosas juntos. Pasamos de tener esa relación casual a una formal, nos separamos, nos volvimos a juntar, viajamos juntos, tuvimos, viste, aventuras fáciles, por así decirlo, nos fuimos a vivir afuera, cambiamos profesiones los dos, ella pasó de corredora a trabajar en un café, a después hacer otras cosas. Yo también cambié de trabajos, de proyectos, de profesiones. Llegamos a vivir juntos en 7 propiedades en todo este tiempo. Y bueno, fue muchas veces empacar y tirar todas las cosas. Las de San Francisco, las de 3 de febrero, la de Mariano Hacha, que fue mi primera propiedad. Tiramos todo y empezamos otra vez un montón de veces. Y yo creo que desde el principio, si hubiésemos sabido todo lo que íbamos a pasar juntos, que nos íbamos a separar, enamorar, juntar, todo esto, yo no sé si nos hubiésemos animado a estar juntos. O sea, vivimos una relación mes a mes, año a año. Pero bueno, empezamos la relación y nos fuimos conociendo y nos fuimos enamorando y nos fuimos amoldando el uno al otro, ¿no? Con todas estas vivencias uno aprende y uno construye, ¿no? Yo digo la frase que no nacimos para estar juntos, Vicky y yo. Nos hicimos para estar juntos. Nos fuimos amoldando, nos creamos esta personalidad, esta relación, esta dinámica en la que no puedo tener una vida sin Vicky. Pero yo creo que todas estas aventuras que pasamos, todas estas situaciones que vivimos, los rechazos, los casamientos, las mudanzas, lo mejor que jamás hicimos juntos, bueno, fuiste vos, Luna. Porque bueno, esta historia en realidad no es para Vicky. Esta historia la cuento para vos, para que sepas de dónde viniste, quiénes son tus padres, cómo fue toda la travesía para tenerte a vos, cuáles fueron nuestros planes, ¿no? Para que sepas que para nosotros todas estas cosas son anecdóticas, porque resultan realmente muy chicos e insignificantes frente a lo que fue tenerte a vos. O sea, tenerte a vos, de haber sabido que te íbamos a tener a vos, no hubiese aceptado ninguno de los rechazos de mi mujer, no hubiese tolerado la separación y hubiese estado muy contento de todas las cosas que iban a venir. Pero bueno, tu nacimiento cambió todo, cambió nuestra relación, nuestras reglas, nuestro proyecto de vida. Y bueno, la aventura no terminó acá porque muy pocos meses después de que vos naciste, cambiarían los planes, digamos, de todos, excepto los nuestros. Así que espero que les haya gustado el episodio. Si les gustó el podcast, denle follow para saber de los nuevos episodios y síganme en Twitter con Conan Bat, con doble T.